Así que sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor, al programa de hoy. Bueno, agradezco a los que están conectados. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna cita o algún versículo que pueda aportar al programa o al estudio de hoy, bueno, será muy bienvenido. Con mucho gusto lo estaré leyendo y compartiendo con las personas. Muchas gracias por estar allí. Así que vamos a comenzar con el estudio de hoy. Y hemos hablado en estos últimos programas acerca del Consolador. Y hemos visto que la misma palabra enseñado por Cristo Jesús a los discípulos, el Consolador es tanto la misma presencia invisible del Padre, como también de Cristo Jesús, pero que aunque invisible, son ellos mismos. Yo te invito a que puedas buscar esos programas anteriores, que por ejemplo, ¿quién es el que mantiene en jaque al poder de las tinieblas? El Padre es consolador. El fruto del Espíritu es la obra de Cristo y del Padre. Bueno, entre otros programas más, tú puedes buscarlos allí y tener un contexto acerca de esas enseñanzas importantes que obviamente son verdaderas, esa enseñanza que tuvo Cristo Jesús acerca del Consolador, del Espíritu de verdad. Hoy vamos a estudiar acerca de esto, ¿no? De la lluvia tardía, porque es una de las promesas maravillosas que está esperando el pueblo de Dios, que está esperando el pueblo, la iglesia, el derramamiento. Pero antes de entrar acerca del derramamiento de la lluvia tardía, yo te quiero decir algo. Mira, nosotros no podemos estar esperando el derramamiento de la lluvia tardía con los brazos cruzados. Bueno, acostado, diciendo, bueno, mira, Cristo prometió que Dios prometió que derramaría el Espíritu en el tiempo del fin, así que yo voy a esperar esa promesa. No. Nosotros tenemos que estar preocupados ahora de recibir la lluvia temprana, porque el mismo Jehová, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Joel, dice que sobre aquellos que caiga la lluvia tardía son los que recibieron la lluvia temprana. O sea que los mismos que reciben la lluvia temprana van a recibir la lluvia tardía. ¿Me explico? Así que es fundamental, es importante, necesario que nosotros estemos enfocados en recibir la lluvia temprana ahora, para cuando se cumpla la promesa, tú y yo seamos parte de ese remanente que recibirá la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque ya ha recibido la lluvia temprana. Entonces, ¿qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Bueno, la lluvia temprana y la lluvia tardía no es un éxtasis, algo que ocurre, algo excitante, fantástico. No, es la obra de Dios en el ser humano, en el creyente, en aquel que ha sido fiel a lo que ha recibido, a lo que ha aprendido. ¿Me explico? Y esa lluvia temprana sirve para el perfeccionamiento del carácter, para el crecimiento en la gracia de Dios, para vencer el pecado. Y la lluvia tardía, bueno, la lluvia tardía es para proclamar el último mensaje de este mundo con poder, que llegue al corazón de las personas y que acepten el Evangelio y a Cristo Jesús, pero también para soportar, escucha bien, para soportar la tribulación y la persecución del tiempo del fin. Porque aquellos que reciban la lluvia tardía, como van a predicar el mensaje con poder y la verdad, entonces se va a levantar un grupo de personas. Las personas se van a levantar en contra de ese pueblo, de ese mensaje, y es lo que se llama la persecución. No quieren aceptar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo, la verdad de Dios, esa verdad que presenta la palabra, no es popular. ¿Me explico? Tú lo puedes ver en toda la experiencia que muestra la Biblia, en la historia. Los fieles hombres de Dios, los verdaderos profetas que llevaban el mensaje, le llevaban la verdad, eran perseguidos. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de las personas no les gusta. Y aún dentro de la iglesia está profetizado, y lo mismo Cristo lo dijo en Juan 14 y en Juan 16. Él enseña que muchas personas dentro de la iglesia perseguirán a los fieles.
y van a creer que están sirviendo a Dios. Y el mismo Cristo dice, mire, lo van a hacer ¿por qué? Porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. ¿Ve? Entonces, entendiendo esto, la lluvia temprana se recibe cada día en la presencia, en la misma presencia de Cristo, por medio de su palabra, es su justicia. Y esa justicia se da para que nosotros podamos vencer las tentaciones de ese día. Por eso Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En Isaías dice que la justicia de Dios se recibe como gotas de lluvia. ¿Me explico? Y también la palabra de Dios también dice que Dios dice que es como la lluvia que Él envía y no vuelve a Él vacía, sino que da fruto. Entonces esa lluvia temprana se recibe cada mañana, lo cual nos prepara ¿para qué? Para recibir la lluvia tardía. Y te repito, no vamos a recibir la lluvia tardía si no recibimos la lluvia temprana. Ahora la pregunta es, ¿la lluvia tardía es más de la presencia y del poder de Cristo mismo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros comprendamos. Mira, es muy importante que tú y yo comprendamos esto. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa promesa. Y tenemos que saber que vamos a recibir. Y tenemos que saber acerca de a quién vamos a recibir. Y el poder de quién es que vamos a recibir. ¿Me explico? Y te repito, te aclaro. Esta es una verdad que Satanás ha tratado de ocultar desde mucho tiempo atrás. Esta es una de las verdades que Satanás, el poder de las tinieblas, trata de ocultar de nuestros ojos. ¿Quién es ese que tenemos que recibir? ¿Quién es ese? Bueno, vamos a ver algunos versículos. La diapositiva, quiero mostrarles aquí, por ejemplo, vamos a leer Juan, la promesa, para que ustedes vean la promesa que el mismo Cristo hizo. Leemos en Juan 14:28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy, ¿y qué más dice? Vengo a vosotros. El mismo Cristo, y esto es un versículo que nosotros hemos meditado en los programas anteriores, por eso te invito a que tú los veas. El mismo Cristo, pongan atención a lo que dijo. Cristo dijo, habéis oído que os he dicho yo voy. O sea, voy al cielo, voy al Padre. ¿Y qué más dice? Vengo a vosotros. Cristo está ante la presencia del Padre como humano, su naturaleza humana. Pero ¿cómo iba a venir? Por medio de su naturaleza divina. Te repito, aunque invisible, es Cristo mismo. Y esto lo podemos ver entonces en el libro de Hechos. El mismo Pedro, cuando fue derramado en el Pentecostés, ¿se recuerdan el Pentecostés? Que se cumplió la promesa de que Cristo le dijo, mire, esperen, porque van a recibir poder de lo alto. Entonces la pregunta es, ¿qué fue derramado? ¿Qué fue derramado en el Pentecostés? ¿Qué fue derramado en esa lluvia en el primer siglo? Bueno, mira lo que dijo Pedro. En Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. A vosotros primeramente. ¿A quiénes? Se está refiriendo a los sacerdotes, a los fariseos, a los líderes religiosos y a los judíos como pueblo de Dios. Dice, y a vosotros primeramente. Ellos tenían que haber recibido la lluvia del Pentecostés en el primer siglo. Lamentablemente no aceptaron a Cristo y no recibieron. Y por eso ellos estaban atónitos. Ellos estaban perplejos de cómo estos discípulos, que no tenían tanta educación, estaban predicando el evangelio con poder y con facilidad de palabras. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Quién es el que coloca las palabras en aquel fiel para presentar la palabra de Dios? ¿Quién es ese? Entonces dice allí, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, lo resucitó, lo envió para que os bendijese. ¿Cómo lo envió? Como espíritu en el Pentecostés, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Estamos viendo? Cristo entonces prometió. Cristo dijo a los discípulos, mira, yo voy, pero yo vengo. Y en el Pentecostés, Dios, entonces, el Padre cumple la promesa, envió a Cristo Jesús.
Y los discípulos recibieron esa promesa, recibieron la presencia de ¿quién? ¿Recibieron la presencia de quién? La misma presencia de Cristo Jesús. Por eso que ellos hablaban con poder, con denuedo, el evangelio, y que miles se convertían en un día. ¿Estamos entendiendo? Así que fue la presencia de Cristo que descendió en el Pentecostés. Ahora, ¿qué sucedió en el cielo? Cuando los discípulos recibieron ese derramamiento del Espíritu en el Pentecostés, que fue la misma presencia de Cristo, ¿qué estaba sucediendo en el cielo? En el cielo estaba sucediendo algo también importante. Porque lo que sucedía en la tierra era consecuencia de lo que estaba sucediendo en el cielo. ¿Y qué estaba sucediendo en el cielo? Bueno, Cristo Jesús estaba siendo ungido como sacerdote. Y sabes tú que cuando un sacerdote era ungido, se hacía una ceremonia, un rito. ¿Y qué es lo que se hacía? Igual como cuando se ungía a un rey. Bueno, se derramaba un aceite de oliva sobre la cabeza, se colocaba en la cabeza y ese aceite entonces bajaba por la cabeza del sacerdote o de la persona, del sacerdote en este caso, o del rey, y se derramaba y corría por su cuerpo, por sus vestidos. Ese aceite tenía que ser derramado cuando la persona estaba vestida. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el cielo? Cristo estaba siendo ungido como sacerdote. Y a ser derramado entonces ese aceite sobre Cristo, entonces ese aceite cayó en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo bíblicamente? La iglesia, el pueblo de Dios, el remanente. Entonces lo que estaban recibiendo los discípulos era que el ungimiento, el poder representado en el ungimiento ¿de quién? De Cristo en el cielo. Vamos a ver estos versículos, por ejemplo en Salmos. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 133, del 1 al 3 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te pregunto, ¿los discípulos estaban habitando en armonía antes de recibir el derramamiento del Pentecostés? Claro, estaban unánimes, estaban orando, estaban implorando a Dios porque le diera la capacidad de poder predicar el mensaje a las personas. Cumplir el mandato de Cristo. En ellos ya no había rivalidad. En ellos lo que había era que humildad, ya estaban preparados. Por eso que ellos estaban habitando juntos, en armonía. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Aarón era un sacerdote, un sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y dice que baja hasta el borde de la barba, hasta el borde de su vestido, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces lo que estaba sucediendo en el cielo, Cristo, el sumo sacerdote, estaba comenzando su ministerio sacerdotal. Estaba siendo ungido como sacerdote y el pueblo de Dios aquí en la tierra recibió ese poder. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué es ese aceite? ¿Qué representa ese aceite entonces? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Zacarías. En Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y tú puedes ver el contexto, y el contexto está hablando que había unos olivos que tenían un canal de aceite, que daba ese aceite a unas lámparas. Y él le pregunta, y Jehová le dice a Zacarías, le dice que ¿qué es eso? Y Zacarías le dice que no entiende. Y ahí entonces Jehová le dice, entonces le respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ese aceite es el Espíritu de Jehová. Entonces sigue la próxima pregunta que dice, ¿qué significa con mi espíritu? Ese aceite dice que es el Espíritu de Jehová. ¿Qué significa con mi espíritu? ¿Es otra parte de él? Bueno, vamos a ver. Mira lo que dice Romanos 8:9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es ese Espíritu de Dios? Vamos a seguir leyendo y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces te está hablando el Espíritu de Dios, y cuando se habla Espíritu de Dios está hablando acerca del Padre. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces la pregunta es, ¿el Espíritu de Dios es alguien aparte del Padre? ¿El Espíritu de Cristo es alguien aparte de Cristo? El siguiente versículo lo responde, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiere decir que Espíritu de Cristo es lo mismo que Cristo morando. Es las dos formas de decir lo mismo, el Espíritu de Cristo y la presencia de Cristo. Por lo tanto, cuando se dice Espíritu de Cristo, es la misma presencia de Cristo, y cuando se dice el Espíritu de Dios, es la misma presencia de Dios Padre, que es el Padre. Y esto lo dice el mismo Cristo en Juan a los discípulos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿A qué se está refiriendo con vendremos? Está hablando en plural. Vendremos y él se incluye. Y el contexto te está hablando que es el Padre y Cristo. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada con él, con el creyente. Entonces, se habla del Espíritu de Dios, que es la misma presencia del Padre. Se habla del Espíritu de Cristo, que es la misma presencia de Cristo. Y Cristo explica que los dos hacen morada. Dice, vienen al creyente y hacen morada con él. Interesante eso, ¿no? Entonces ya estamos viendo qué significa la lluvia tardía. Ya estamos viendo qué fue lo que sucedió en el Pentecostés. Fue la presencia de quien que descendió. Miren lo que dice el siguiente versículo. Ponga atención a lo que dice el siguiente versículo, dicho por el mismo Cristo Jesús. En Juan 17:23 dice, cuando Cristo está orando al Padre, antes de ir a la cruz, yo en ellos. ¿En quién? En el pueblo, en la iglesia, en el remanente. Yo en ellos. No está hablando de otro. No está hablando de otro. Dice, yo mismo en ellos y tú en mí. Y está hablando del Padre. ¿Me explico? El Padre en Cristo, porque el Padre fortalece a su Hijo, fortalece a Cristo, y Cristo en el pueblo, en el creyente, en el remanente, en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que descendió en el Pentecostés? La misma presencia de Cristo. Por eso que Pedro tiene razón cuando dice, Dios levantó a Cristo, lo resucitó y lo envió. Y por eso, dice él, y por eso entonces es que esta persona que estaba ciega está sana delante de ustedes. Por eso que estas personas están sanas. Por eso que estas personas sí están sanas, han recibido el milagro. ¿Por qué? No por nosotros, sino por Cristo Jesús. Así es. Así que entonces el aceite es la presencia misma de Cristo y del Padre Celestial en el pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces aquí estos versículos son claros, que nos ayuda a entender, entonces qué se recibe cada día, qué es la lluvia temprana. La lluvia temprana es recibir de la justicia de Cristo, de su palabra. Y la misma Biblia dice que la palabra es ¿quién? Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra enseña también que Cristo es nuestra justicia. Entonces cuando nosotros recibimos de su justicia, estamos recibiendo de su persona. Para poder vencer las tentaciones y las pruebas de ese día, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia solamente la podemos recibir es gracias a la presencia de Cristo Jesús.
Y Pablo en Efesios dijo que por la fe mora Cristo en el corazón. ¿Ve? Eso es la justificación por la fe. Cuando se ejerce fe, viene la presencia de Cristo, pero Cristo no viene solo. Cristo viene con su justicia. Entonces, es interesante. Es interesante cómo la palabra de Dios siempre te enfoca es a Cristo. ¿Me explico? Cristo dijo, mira, toda potestad me es dada, así que lleven el evangelio a las naciones. O sea, yo estaré con ustedes. Yo voy al cielo, pero vengo. Y Cristo también ha prometido estar cada día a nuestro lado. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros recibimos de esa presencia de Cristo, te repito, estamos recibiendo también juntamente su justicia para poder vencer. Por eso dijo Pablo en Romanos 13:14 dijo, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. O vivimos en justicia, que no es otra cosa que estar vestido del mismo Cristo, o vivimos satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Me explico? Entonces, esa es la lluvia temprana. Esa es la lluvia temprana, esa justicia que se recibe como rocío que cae del cielo, como gotas. Esa lluvia temprana también se recibe mediante el estudio de la palabra cada mañana. Cuando tratamos de conocer a Cristo, cuando tratamos de conocer al Padre Celestial, esa enseñanza obra en el corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo del corazón y quebranta todo pecado. Esa lluvia temprana se recibe cada día. Es nuestro deber. Es nuestro deber y que espero que sea tu experiencia cada mañana que tú recibas la lluvia temprana, lo que te prepara para recibir la lluvia tardía. ¿Sabes que hay una condición para recibir la lluvia tardía? Y es vencer el pecado, la carne, el mundo y Satanás. ¿Me explico? Te repito, vencer la carne, que son nuestras pasiones, vencer al diablo y al mundo. ¿Y sabes tú cómo se puede vencer estas cosas? Con la lluvia temprana. Con la misma presencia y la justicia de Cristo. Eso te va a preparar para estar en condiciones para recibir lluvia tardía. Y te repito, ¿para qué se recibe la lluvia tardía? Para predicar el último mensaje con poder, como lo hicieron los discípulos en el Pentecostés. Y además, soportar con éxito, con paciencia, la persecución y la tribulación. Porque los discípulos también, ellos sufrieron persecución. Y eso también se le espera al remanente final que reciba la lluvia tardía y que reciba el sello de Dios. Ahora vamos a entrar en lo que dice la lluvia tardía. Como les dije al principio, mira, la lluvia, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, no es un poder o una euforia. No es un poder, una euforia que va a sentir o experimentar el creyente, el fiel, así repentina, sin ninguna obra previa. La lluvia tardía es más porción del poder y de la obra de Cristo mismo en aquel que ha ido, escucha bien, en aquel que ha ido obedeciendo la verdad, que ha ido aprendiendo y conociendo. Te repito, la lluvia tardía no es más que recibir, es más porción de la presencia, del poder y de la obra de Cristo en aquel que ha sido fiel en la verdad que ha ido recibiendo. Y cuando la persona es fiel a esa verdad, a esa luz que ha ido recibiendo, entonces a la final va a recibir más porción del poder y de la presencia de Cristo, a tal punto que va a predicar la palabra con poder, que muchas personas se van a convertir y soportará la persecución y la tribulación exitosamente, para honra y gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces, mira, la finalidad de la lluvia tardía. Primero, proclamar el mensaje con poder.
Mira lo que sucedió con los apóstoles. En Hechos 2, 4 y 11 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Y el versículo 11 dice, cretenses y árabes, ellos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces es interesante que los discípulos hablaban y habían personas de otras naciones que escuchaban y entendían a su idioma. Pero ¿qué es lo que estaban predicando los discípulos? Dice, las maravillas de Dios. Esas maravillas significa magníficas, las cosas magníficas, las cosas grandiosas, espléndidas de la obra maravillosas de Dios. Es decir, las gloriosas perfecciones de Dios y sus maravillosas obras. Eso es lo que estaban, lo que Dios hizo por medio del Evangelio. Entonces ellos estaban hablando las maravillas, como dice allí, las maravillas de Dios, a través de ¿qué? Que son las obras de lo que Él hizo, o de lo que Él hace a través del Evangelio, de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Que muchas personas quedaban perplejas, pero también eran impactadas por el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que Cristo Jesús. Cristo en la cruz es el Evangelio. Pero fue voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces los discípulos estaban hablando de estas cosas de Dios, estas maravillas. Mira lo que dice Hechos 6, 9 al 10, con la experiencia de Esteban, un personaje poderoso del Nuevo Testamento, el diácono Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso, estamos viendo entonces la consecuencia, el resultado de recibir esa lluvia, proclamar el mensaje con poder. Vamos a ver la siguiente finalidad, que es soportar la persecución y la tribulación. Los discípulos que habían recibido la lluvia en el Pentecostés en el primer siglo, lamentablemente, bueno, yo no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, porque la persecución y la tribulación se le espera a los fieles, a los que reciben esa bendición de Dios. Pero ellos sufrían con gozo. Ellos sufrían la persecución gozosamente, sabiendo que estaban sufriendo ¿por qué? Por Cristo Jesús. En Hechos 6, los versículos 8, 11, 12, 15 y 55 al 60 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces sobornaron, mira, los judíos, siendo compatriotas o hermanos, podemos decir, de Esteban, dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y mira lo que dice: arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Sabes lo que significa arremeter y arrebatar? Es tratar a la fuerza, con violencia, con golpe, con empujones. Así estas personas estaban tratando a Esteban. Y Esteban lo que estaba haciendo era hablando la verdad. Entonces se recibe del Espíritu Santo, se recibe de la lluvia para soportar esa persecución que se levanta cuando se predica la palabra de verdad, cuando se predica la verdad con poder. Versículo 15. Bueno, dice, le trajeron al concilio. Lo estaban juzgando injustamente. Entonces el versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de ¿qué? De ángel.
porque la misma presencia de Cristo había sido derramado sobre Esteban. Seguimos leyendo. Versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Arremeter es tratar con violencia. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, por decir la verdad. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban. Y mira lo que sucedió aquí. Mientras apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo que dijo Cristo en la cruz. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Pero los que mueren en Cristo están dormidos, duermen. Pero mira lo que dijo Esteban. Mientras estaba siendo apedreado, oró por esas personas. Y dice, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La misma palabra que dijo Cristo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban fue transformado a la misma imagen de Cristo Jesús. Porque lo que recibió Esteban no fue otra cosa que la presencia misma de Cristo. Porque el fruto, que es la imagen de Cristo, va de acuerdo al tronco. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que en mí permanece lleva fruto, y el fruto es la misma imagen de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, y esto mismo es lo que se le promete al pueblo de Dios para el tiempo del fin. No es otra que la presencia misma de Cristo. Porque el fiel, el creyente, será transformado a la imagen de Cristo Jesús. Y el fruto va de acuerdo con el tronco. Por lo tanto, lo que recibieron los discípulos en el Pentecostés no es otra cosa que la presencia de Cristo Jesús. Pedro lo dijo: el Padre levantó a Cristo y lo envió para que os bendijese. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta es una muestra. La vida y la experiencia de Esteban es una muestra de lo que sucederá con el remanente en el tiempo del fin. Te repito, no es la presencia de otro, es la presencia de Cristo. Esteban, diácono, tuvo la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque él había sido transformado a la misma imagen de Cristo Jesús. Sentía amor hacia sus enemigos, hacia aquellos que lo estaban apedreando. Oró por ellos. Cristo en Esteban. Ahora, te comento esto porque el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés es una muestra de lo que sucederá en el tiempo del fin. La diferencia es que en el tiempo del fin va a ser más abundante, más poderoso. Yo quisiera. No, la palabra no es yo quisiera. Confío en Dios que yo esté en ese grupo. Confío en Dios, mediante el poder de Dios, que tú y yo, y tú que me estás escuchando, tú y yo seamos parte de ese remanente que recibirá más de la presencia de Cristo y de su poder. Que seamos ese remanente que llevará el mensaje, el último mensaje a este mundo para su honra y su gloria. Quiero que tú y yo seamos parte de ese grupo que está recibiendo la lluvia temprana y que se está preparando para recibir la lluvia tardía, que es más porción de la presencia, de la obra y del poder de Cristo Jesús mismo en nuestras vidas. Oro por eso. Y por la gracia de Cristo y por su poder, tú y yo estaremos allí. ¿Quieres tú estar allí? ¿Quieres tú ser parte de ese remanente final?
que en tu corazón haya ese deseo sincero y verdadero. Y que cada día recibas de la presencia de Cristo, que es la lluvia temprana. Dice el hermano José Sánchez Mesa, la palabra clave es porción, como le sucedió a Eliseo una vez que Elías fue llevado en carro de fuego. Así es, el espíritu que recibió Elías y el espíritu que recibió Eliseo luego no es otra cosa que el espíritu de Jehová, que es la misma presencia. Es la misma presencia del Padre, la misma presencia de Cristo. Cristo siempre ha obrado. Cristo siempre ha obrado en el ser humano, en los fieles, desde que cayó el pecado. Es Cristo obrando en el creyente fiel. Así como en el Pentecostés, en el primer siglo, Cristo fue ungido como sacerdote. Y ese espíritu de su presencia fue derramado en su pueblo para predicar el mensaje. En ese inicio de la iglesia cristiana, bueno, en el tiempo del fin, Cristo será ungido, pero como rey. Y en ese ungimiento, entonces también el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, recibirá de ese aceite. Recibirá de ese aceite y recibirá entonces lo que se llama lluvia tardía. Vamos a ver estos versículos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Cristo Jesús. Como dijo Pablo, que el Señor mismo vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel, hablando de su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo está hablando? Bueno, en el tiempo de angustia. Ahí dice, ¿no? Y será tiempo de angustia. Entonces dice, en aquel tiempo, hablando en el futuro, en aquel tiempo, justo antes de la venida de Cristo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice que se levantará Miguel. Tenemos que preguntarnos, porque esta pregunta es importante. ¿Qué significa levantarse? ¿Tú te has preguntado eso? Se levantará. ¿Por qué? ¿Está acostado? ¿Por qué dice se levantará? ¿Qué significa levantarse? El mismo contexto. Porque sabes tú que Daniel 12 es una continuidad de Daniel 10 y Daniel 11. Entonces, por el mismo contexto, vamos a ver qué significa levantarse. Mira lo que dice. Daniel 11, versículos 3 y 4 nos va a decir qué significa. ¿Qué significa levantarse? Daniel 11, versículos 3 y 4 dice: se levantará luego un rey valiente. Y está hablando del rey de Grecia, que es Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Recuerdan cómo Alejandro Magno conquistó parte de esas naciones rápidamente? Y dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, fue repartido a los 4 generales que tenía Alejandro Magno: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco. Entonces, ¿qué significa levantarse? Comenzará a reinar, porque dice, se levantará luego un rey valiente. Después de Medo-Persia, dice que se levantó este rey valiente que fue Alejandro Magno, y su reino que se levantó, ¿cuál fue? El reino de Grecia. Entonces, levantarse es comenzar a reinar. Está relacionado con rey y con reino. Ahora, cuando se dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿qué significa? Va a comenzar a reinar. Se quitará sus vestiduras de sacerdote y se pondrá sus vestiduras reales de rey. ¿Y eso cuándo sucederá? Para el tiempo del fin. Mira lo que dice el siguiente versículo en Daniel 8:23 también, para que entendamos qué significa levantarse. Hablando de la última fase o la última etapa del papado, en el tiempo del fin, en el nuevo orden mundial, dice, y al fin del reinado de estos, dice, al fin del reinado de estos, o sea, para el tiempo del fin, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, lo que dice Daniel 12, que los impíos
actuarán impíamente. Entonces dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y está hablando acerca de ese rey que se levantará, la bestia, el cual dominará a nivel mundial. ¿Me explico? ¿Pero qué significa levantarse? Comenzar a dominar, a reinar. Entonces cuando se dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, después que se levanten todos esos reinos, se levantará Miguel. Miguel comenzará a reinar. ¿Por qué? Porque vendrá, implantará su reino. Por eso dice, se levantará, comenzará a reinar. Entonces, pasará de ser sacerdote ahora a ser rey. ¿Me explico? Mira lo que dice Apocalipsis 11, 15 y 19. Hablando de la séptima trompeta, que habla también de Cristo reinando, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: el reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es cuando se acaba el tiempo de gracia. Entonces dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes granizos. ¿Qué son esos? Son plagas. ¿Me explico? Entonces la séptima trompeta es justo antes de la venida de Cristo Jesús, que anuncia el fin de la gracia. Pero en ese tiempo, cuando suene la séptima trompeta, dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando acerca de Cristo comenzará a reinar. Se levanta Miguel. Eso está relacionado con Daniel 12. Cuando Miguel se levante. ¿Y qué significa levantarse? Comenzar a reinar. Y mira lo que dice allí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué significa? Se acaba la gracia. Por eso que tú ves en la siguiente parte del versículo que dice: y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo, que son plagas. La pregunta es: ¿qué significa que el templo en el cielo sea abierto? Ya hemos contestado una parte, pero vamos a ver con el mismo Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 15, 5, 6. Dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo que está hablando la séptima trompeta, es lo mismo. ¿Y qué sucede cuando el templo y el tabernáculo del testimonio sea abierto en el cielo? El versículo 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Ve? Fin de la gracia. Entonces, en ese momento, dice, se levanta Miguel, justo antes de la venida de Cristo, que es Miguel. Se levanta Miguel. ¿Y qué significa levantarse? Comenzar a reinar. Y cuando comience a reinar, para que comience a reinar, él tiene que ser ungido como rey. Ese aceite que cae en la cabeza del rey, que es Cristo Jesús, también cae en su cuerpo, en sus vestiduras. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces ese aceite que dijimos que es la presencia del Padre y de Cristo cae sobre la iglesia. Pero está profetizado que va a ser superior al del primer siglo, con más poder, porque va a ser el desenlace del conflicto cósmico entre el bien y el mal aquí en la tierra, donde los demonios estarán dominando a las personas literalmente, pero Cristo estará controlando y dominando a su remanente, Cristo mismo. Por eso que ellos están predicando con poder el último mensaje y estarán soportando la tribulación y la persecución. Mira lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios. ¿Por qué? Porque van a recibir esa lluvia. Muchos, cuando Miguel se levanta. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Y qué sucederán con los impíos? Bueno, los impíos procederán impíamente, lo que dice Mateo 24. Que esas personas perseguirán, esas personas llevarán a los fieles a la cárcel, los entregarán. Ya habrá sucedido el zarandeo. Y muchas personas que hoy dicen conocer la verdad presente serán personas que entregarán a su hermano, a esa persona que que un día llamó o llamaron hermanos. Y dice: y formarán parte de las filas de los enemigos de la verdad. Espero que esa no sea nuestra experiencia, que nuestra experiencia sea más bien de los que son limpios, emblanquecidos y purificados por el poder y la obra de Cristo Jesús, que es la vid verdadera.
y que seamos parte de esos que son transformados a la imagen de Cristo, que experimentan el fruto de Cristo, que no es otra cosa que el fruto de la obra de Cristo y del Padre. Yo soy la vid y mi Padre el labrador. Entonces, cuando Cristo sea ungido como rey, recibe ese aceite, entonces ese aceite cae en el remanente, en el pueblo, aquí en la tierra. Entonces vamos a seguir viendo aquí en lo que es la lluvia tardía, porque es necesario, hermano, es importante que tú conozcas qué es lo que vas a recibir, qué es lo que ha prometido Dios. Cuando Jehová en el Antiguo Testamento promete la lluvia temprana y la lluvia tardía, él lo que está prometiendo es más de la presencia de su Hijo amado, más de la presencia de Cristo, que es el arcángel, más de la presencia de Cristo, que es ese Espíritu de verdad, que es el Consolador, que nos invita a que estemos conectados con la vid, que es Cristo. Y si estamos conectados con la vid, entonces vamos a experimentar el fruto. ¿Y qué es el fruto? Ser transformados a la misma imagen de Cristo. Entonces, cuando Cristo sea ungido como rey, que va a ser muy pronto, entonces su presencia será derramada en su pueblo. Vamos a ver los versículos. Dice, en Hechos 30:10, por ejemplo, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te pregunto, ¿quién es ese Espíritu Santo con que Dios ungió a Cristo? ¿Será uno aparte? Bueno, el mismo versículo te lo muestra. Por eso que es importante, y yo siempre lo recargo y te digo y te lo recuerdo, lee el contexto. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la última parte del versículo? Dice, Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. ¿Quién es Dios? El Padre. Cuando en la Biblia te llama, te habla, te menciona a Dios, es el Padre. Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Cristo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la misma presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Cristo, estaba con él. Y te lo voy a mostrar con las mismas palabras de Cristo. Cristo es el maestro de maestros. Cristo enseñó las cosas de Dios de forma fácil y sencilla. ¿Quién es ese Espíritu? El mismo versículo te lo dice. Dios estaba con él. Mira lo que dice en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí. Él hace las obras. Vamos a volver al versículo anterior. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Entonces la pregunta es, ¿Cristo hizo estos bienes y sanó a los oprimidos del diablo? ¿Por medio de quién? Por la misma presencia del Padre que estaba en Cristo. El mismo Cristo lo dijo. No soy yo, es el Padre que mora en mí. ¿Me explico? Y eso es también lo que se espera para el remanente, para el creyente fiel, para el pueblo de Dios. La misma presencia del Padre junto con Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Por eso que el mismo Cristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No es otro, hermano y amigo querido, no es otro. Dice, el Padre mismo en mí. El Padre mora en mí y Él hace las obras. Esto no se necesita hacer una exégesis, esto no se necesita hacer un posgrado para entender las palabras de Cristo. El mismo Cristo dice, es el Padre mismo que mora en mí. El Padre es espíritu, el mismo Cristo se lo dijo a la samaritana en Juan 4. Dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, si es espíritu, es omnipresente. Puede tener esa facultad, tiene ese atributo de ser omnipresente y puede habitar en el corazón, como lo hizo con Cristo.
¿Me explico? Dice Ivette Rivera de Puerto Rico, dice: saludos, hijo, desde Puerto Rico. Saludo, hermana, muchas gracias. Un abrazo grande. Dios le bendiga. Gracias por estar allí. Un gusto y una alegría saber nuevamente de usted. El hermano Abel Escalante dice: el archivo del Drive dice error. Bueno. Muchas gracias por avisar. Lo voy al terminar la transmisión, lo voy a arreglar. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Y José Sánchez Mesa, el hermano, dice: así es, Dios es el Padre. No es uno en tres ni tres en uno. Ok, eso lo enseñó Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces seguimos viendo aquí. En Juan 17, dicho por el mismo Cristo, Juan 17, 21, 23 y 26 dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ahí está repitiendo Cristo, dice, para que todos sean, y esa es la oración que Cristo está teniendo con el Padre, dice, para que todos sean uno. El remanente, la iglesia, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. No era otro, era el propio Padre y yo en ti. El Padre mora en Cristo, lo fortaleció, y Cristo mora en el creyente. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? Al Padre y a Cristo. El 23, yo en ellos, tú en mí. ¿Está claro? Está claro, esto no es complicado. Esto lo puede entender un niño. Yo en ellos, yo mismo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre, que es su carácter. Podemos decir, yo les he dado a conocer tu carácter y lo daré a conocer aún, o sea, en la cruz. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y qué más dice? Yo en ellos. Hermano, aquí Cristo está hablando literalmente. Cristo aquí está hablando literalmente, no está hablando metafóricamente. La hermana Ivette Rivera dice: gloria a Dios, yo creo esta verdad también. Alabado sea el nombre de Dios. Dios te bendiga, hermana. Y también dice: la palabra de Dios es bien clara. Exactamente, así como dice la hermana Ivette Rivera, la palabra de Dios es clara. Y Cristo, podemos decir, Cristo habla clarito, habla claro. Oh Padre, el Padre en mí, tú en mí y yo en ti. Y yo en ellos, perdón. Bueno, también dijo yo en ti. Yo en ellos, tú en mí. Y vuelve a repetir el versículo 26. Yo en ellos. Entonces te pregunto entonces, ¿quién es entonces esa lluvia tardía que va a recibir la iglesia, el pueblo de Dios? No es otro que Cristo Jesús. El mismo Cristo, yo en ellos. Y que gracias a la presencia de Cristo es que el remanente puede hacer esas obras maravillosas, predicar la palabra con poder y soportar la persecución. Y hablar, mira, te voy a decir algo, y vamos a terminar con esto. Hablar la verdad de Cristo tan claramente que los enemigos de la verdad no pueden refutar. Porque Cristo prometió que Él mismo colocaría las palabras en el creyente que estuviera ante los tribunales. ¿Tú has leído, has meditado en esa promesa que hizo Cristo? Que el Cristo dice: yo mismo voy a colocar las palabras en el creyente, en el fiel. Vamos a leerlo. La hermana Eileen Mego dice: amén, gloria a Dios. Gracias por escribir. Un abrazo, saludos. Estoy contento por las personas que han escrito. Cuarto Ángel dice: adelante, amén. Gracias, hermano, aunque no sé cuál es su nombre, pero se conoce en las redes sociales como Cuarto Ángel. Y muchas gracias también a usted y a Eileen que han escrito. Bueno, mira, termino con esto que para mí es, wow, ¿cómo podemos decir?
me emociona. A mí me emociona estas promesas y dichas por el mismo Cristo Jesús. Porque recuerda, en unos programas anteriores, hemos visto que el que coloca en jaque a Satanás y al poder del mal es el mismo Cristo. Y el mismo Cristo ha prometido que Él va a colocar palabras contundentes en aquel fiel que lo lleven a los tribunales, como sucedió a Esteban. Cristo colocó esas palabras que esas personas no podían refutar. Fue Cristo mismo que las colocó y vamos a ver, porque es una promesa de Cristo. Mira lo que dice Cristo. En Marcos 13, 9 al 11 dice, y aquí está hablando el mismo Cristo, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. O sea, lo que está diciendo, no te preocupes. Aquí no está diciendo que no estudien la palabra de Dios. Para que nosotros podamos recordar, tenemos que estudiar. ¿Me explico? Pero Cristo lo promete, dice, ustedes van a ser llevados ante tribunales por causa de la verdad. Oye, pero estén tranquilos. No se preocupen por lo que van a hablar. Porque en aquella hora las palabras les serán dadas. Y eso ustedes van a hablar. Y mira lo que dice. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién es ese Espíritu Santo que va a hablar en el remanente? En aquel que es llevado a tribunales para ser juzgado injustamente por predicar la verdad de Dios. Bueno, el mismo Lucas, en otro evangelio, hablando de lo mismo, te lo dice. En Lucas 21, 12 al 15 dice, pero ante de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seré llevado ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión de dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa. Versículo 15, y espero que esto quede en tu mente. Si se te olvida todo el tema de hoy, te pido que en tu mente quede Lucas 21:15. Dice, porque yo os daré palabra. Repito, Cristo dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Quién le dio palabras a Esteban? Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue derramado en el Pentecostés. ¿Quién le dio palabras poderosas a Pedro, siendo un pescador? Multitudes, miles se convirtieron. El mismo Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue derramado en el Pentecostés. Y Cristo promete, no se preocupen cuando sean llevados a cárceles, ante reyes, gobernadores, tribunales, porque yo mismo le daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, los enemigos. Por lo tanto, el Espíritu Santo que será derramado en el tiempo del fin, como la lluvia tardía, no es otro que la presencia y el poder de Cristo Jesús mismo. Espero que te quede en tu mente Lucas 21:15. Si se te olvida todo el tema. Yo mismo, Cristo, yo os daré palabra y sabiduría. Yo creo que aquí la palabra de Dios es clara.
La palabra de Dios es clara. Con la misma palabra se puede enseñar, se puede mostrar esto. Porque el Cristo, siendo el maestro de maestros, lo enseñó. Pero bueno, hay personas que esperan citas de Ellen White. Pero te repito, la palabra de Dios es suficiente para enseñar esta verdad. Antes de entrar en la cita de Ellen White, en la Sierva del Señor, dice Marilú Boudier: amén, feliz santo sábado, hermano Daniel Primera. Igualmente para usted, hermana, feliz sábado ya, bueno, feliz semana. Dios le bendiga. Gracias por escribir. José Sánchez Mesas dice: Cristo es el Espíritu, Él hablará por nosotros, amén. Así es. Y Marilú Boudier dice: gloria a Dios. Gracias a ustedes por escribir, gracias por compartir sus ideas o sus pensamientos, su postura. Sí, sus ideas sobre el tema, sobre esta verdad, que pueda también ser luz para otras personas. Mira, vamos a terminar con estas citas de Ellen White de la Sierva del Señor. Mira lo que dice claramente. La palabra de Dios lo muestra claro. Lo que se espera para la lluvia tardía es la misma presencia y obra y poder de Cristo Jesús. Es el mismo Cristo obrando con su remanente, porque se levantará Miguel y estará con el remanente en el tiempo del fin. Mira lo que dice. El deseo de toda la gente, en la página 123 dice: el Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. ¿Y qué pasa con estas personas, con estos fieles? Dice: Él los consuela con su propia presencia. Cuando se enfatiza su propia, es porque es su propia. No es la presencia de otro. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, míralo como ella explica, inicuos, porque están siendo juzgados injustamente. ¿Qué pasa allí? Cristo está a su lado. Alabado, glorificado sea el nombre de Dios. Cristo no deja solo al creyente y fiel. Cristo mismo está a su lado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el que coloca las palabras para hablar en los tribunales, que nadie puede refutar. En la siguiente cita, a mí me gusta esta experiencia de un joven que fue ciego. Yo estoy seguro que tú conoces. Un joven que fue ciego y que eso está en Juan 9. Cristo entonces coloca barro, él hace barro con saliva y le coloca en los ojos y dice que vaya y se lave los ojos en el estanque. El estanque que se llamaba El Enviado. Él, cuando se lava los ojos, recibe el milagro de la vista y comienza a ver. Y las personas se maravillan, pero él no vio a Cristo. Él no vio a Cristo en ningún momento porque estaba ciego. Él fue y Cristo se fue. Él fue al estanque y él no vio a Cristo. Por lo tanto, él no sabía. Sí sabía que era Cristo, que lo había curado, pero no lo había visto en persona. No sabía. Bueno, resumiendo la historia, tú lo puedes ver en Juan 9. Entonces, este ciego fue llevado por los fariseos a un tribunal. Y le hacían preguntas. Y cuando le preguntaba, él contestaba. Y contestaba poderosamente este ciego. Pero esta persona que había sido ciega. Y él decía que había sido Jesús, Cristo, que lo había sanado. Y los fariseos le decían: no digas que es Cristo. Porque Dios no puede hacer milagros por una persona que es pecadora. Porque está quebrantando el sábado. Entonces, como esta persona daba respuesta contundente, le llamaron a los padres para ver si era verdad que esta persona había sido ciega. Y los padres dijeron: bueno, nosotros sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero de que lo haya sanado Jesús o Cristo, no, pregúntele a él. Él tiene suficiente edad para contestar, para responder. ¿Por qué los padres dijeron esto? Porque los padres tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Pero esta persona que había sido ciega, este joven, respondía sin temor alguno. ¿Me explico? A él no le interesaba si lo expulsaban de la sinagoga. A él no le interesaba si eran los fariseos que le estaban preguntando. Él respondía con poder. Y te repito, respuestas contundentes respondía esta persona que había sido ciega. Que dejaban
sin respuesta a los mismos fariseos. Y los fariseos se obstinaban tanto. Y a la final le dijeron, bueno, sí, tú que eres pecador, nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo qué estaba haciendo esta persona que había sido ciega? ¿Qué estaba haciendo este joven? Estaba testificando a favor de Cristo. O sea, se convirtió en un testigo de Cristo. Estaba proclamando la verdad, hablando de Cristo, que es la verdad. Ahora la pregunta es, ¿quién colocó esas palabras poderosas en este joven? Porque este joven no había estudiado, era ciego, más bien andaba de mendigo. ¿Cómo pudo responder este ciego de forma contundente que ni aun los fariseos podían refutar y contradecir? ¿Quién colocó esas palabras en ese joven que se convirtió en un testigo de Cristo? Hermano querido, el mismo Cristo colocó las palabras en este joven. Cristo estaba en otro lugar, pero fue Cristo que inspiró esas palabras en este joven. ¿Por qué? Porque Cristo prometió que Él colocaría las palabras en las personas ante los tribunales inicuos. Cristo con su omnipresencia obró en la mente de este joven que no tenía preparación académica y respondió de tal forma que los fariseos no pudieron refutar. Quiero compartir contigo esta cita. Esta cita también de la sierva del Señor, hablando de esa experiencia. La encuentras en El deseo de toda la gente en la página 439. Dice: el Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre, o sea, ese hombre que fue ciego, y le dio gracia y palabras. ¿Quién le dio gracia y palabras a ese hombre? La sierva del Señor te dice que es Cristo mismo. Y Cristo no estaba en ese tribunal. Cristo no estaba allí. Cristo estaba en otro lugar. Pero Cristo le dio palabra a este hombre. De modo que llegó a ser que un testigo de Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Un hombre sin educación. Un hombre sin preparación académica. Le hizo frente a estos fariseos malvados. Su razonamiento era incontestable, como sucedió con Esteban. Los fariseos estaban como atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. ¿Cómo es posible que un hombre sin educación ni preparación haya respondido de esta forma? Porque fue Cristo mismo que colocó las palabras en los labios o en la mente de este hombre. Durante un breve momento guardaron silencio los fariseos. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos. Se colocaron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse con el trato con él, porque había sido ciego. Sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. En pecado eres nacido. En pecados eres nacido todo. Y tú nos enseñas. Y le excomulgaron. En otras palabras, lo expulsaron de la sinagoga. No podía entrar. Mira lo que dice las dos últimas líneas. Jesús se enteró de lo hecho y hallándolo poco después le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez, el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Cristo no estaba en el tribunal, Cristo no estaba en esa reunión. Él no había visto a Cristo, pero respondió contundentemente. ¿Por qué? Cristo mismo colocó las palabras en la mente de ese hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Cristo promete lo cumple. Por lo tanto, el Espíritu que se está esperando que sea derramado en la lluvia tardía no es otro que la misma presencia de Cristo, porque Él colocará las palabras en el remanente final.
Esta última cita en el devocional Recibiréis Poder, página 308 dice: deberíamos aprovechar cada oportunidad de ponernos en el cauce o en el camino de las bendiciones. Cristo dijo, te repito, Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Repito, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No otro, yo mismo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Las convocaciones de la iglesia, ya sean las reuniones campestres, las asambleas y toda ocasión donde hay alguna actividad en favor de otros, son las oportunidades designadas por Dios para dar ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué se recibe en la lluvia temprana y en la lluvia tardía? La presencia de Cristo, porque dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, lluvia temprana es presencia de Cristo cada día, su justicia. Lluvia tardía, más de la porción de la presencia, del poder y de la obra de Cristo en el creyente, que ha sido fiel a la luz que ha recibido. ¿Te estás preparando tú para ese día? ¿Estás tratando de conocer quién es tu Salvador? Espero en Dios que sí. Y si no lo has hecho en esto hasta ahora, bueno, que si no lo has hecho hasta ahora, que esto pueda servir para motivarte a conocer más a Dios, que es el Padre Celestial, a Cristo Jesús, que es el Consolador, y ese Espíritu que será derramado en el tiempo del fin, sobre el remanente final, para dar ese último mensaje con poder, hablar la verdad contundentemente y soportar esa persecución que se levantará y esa tribulación, para honra y gloria de Dios. Espero que tú seas parte. Espero que tú seas parte de ese remanente y que nos podamos ver. Y nos podamos ver en ese grupo. Por la gracia de Dios y el poder de Dios. Y para su honra y su gloria. Termino. Ivette Rivera dice, bendito sea su nombre. Amén. Gracias, hermana, nuevamente por escribir. Y Carmen Maldonado de Jesús dice, feliz semana, Daniel Primera, bendiciones. Amén y amén. Que así sea. Muchas gracias por esos buenos deseos, por esas palabras. Y muchas bendiciones para ti, para usted, hermana, y también para todos aquellos que escribieron. Esto fue Esencial Factor. Soy Daniel Primera. Es un gusto para mí compartirle la palabra de Dios. Nos vemos en un siguiente estudio. Y te repito, la lluvia tardía es el derramamiento de la presencia no de otro, sino del mismo Cristo Jesús. Esperanza en gloria. Dios te bendiga grandemente y Dios mediante que nos podamos ver en un siguiente estudio. Dios les bendiga a todo. Paz y conocer al Cordero de Dios.